Buenas, buenas. A ver si la tercera es la vencida. Estamos aquí para llevar adelante un vivo con Melody del padecimiento a la potencia, la historia personal y profesional de Melody. Así que antes de empezar con la perorata, vamos a ver si lo logramos. Si la tecnología nos acompaña, reiniciamos todo, a ver si funciona. Ahí te mandé la invitación. Estoy viendo cosas raras. Sí. Quizás. Bueno, arrancó de una que no es poca cosa. Arrancó de una que no es poca cosa. No voy a tocar nada, chicos. Voy a quedar así quietita. Por las dudas. Bueno, parece que va. Parece que ahí la reiniciada funcionó. Bueno, eso, les estaba contando. Hola a todas las personas que nos saludan. Estamos en este live del padecimiento a la potencia, que es un nombre que me inspiró. Bueno, tu proceso, Mel, que empezó allá por el comienzo, creo que fue del 2017, pero en 2016 viniste a un taller mío, eso fue. Diciembre de 2016 Sí. a un taller que Ecología del ciclo se llamaba, de hecho, no es poca cosa el nombre, Ecología, Ginecoecología, y vamos llegando a través de la soberanía menstrual. Hola ahí a las ex alumnas, actuales colegas de un montón de cosas lindas que nos van saludando, y a todas las personas que se suman y se toman unos mates mientras nos escuchan. Bueno, muy contenta de que esté funcionando este vivo. Y más allá quizás de los detalles, ¿no?, que ya vas a ir contando a medida del vivo, estoy mirando el machete, quería decir esto, tengo machetes de preguntas porque si no vamos a estar hablando 3 horas, ¿sí? Y sé que hay gente que no se escucharía 3 horas, pero bueno, formato Instagram, ¿no? Para eso vengan a la semana de ginecoecología, que es la semana que viene, 9, 10, y después 13 y 14, semana de ginecoecología aplicada, donde va a haber una masterclass que va a dar Melody sobre soberanía menstrual y mucho, mucho, mucho más. Es como un combo pequeño, no tan pequeño, pero muy poderoso de todo lo que es la formación de ginecoecología de 2 años, ¿sí? Entonces hay una clase por temática de cada cuatrimestre. Semana de introducción a la ginecoecología aplicada, pero antes de contarles más de eso, tengo esta pregunta, Mel. Entonces, tu historia con la ginecoecología, porque de hecho ese nombre llegó ya vos metida en el proceso de tu propia soberanía menstrual, empezó por el cuerpo, ¿no? Con una búsqueda personal de alivio propio, ¿sí? Y quería preguntarte eso, que nos cuentes un poquito cómo era para vos esta vivencia en relación a tu menstruación y a esa parte de tu sexualidad antes de que la soberanía menstrual, la terapia menstrual, la salud menstrual, entrara ni siquiera como concepto, ¿no?, en tu mapa personal. Ni siquiera entraba como concepto en mi mapa personal menstruar, ¿no? Como el ciclo menstrual, como por ahí hoy lo podemos o lo nombramos. Entonces, sí era un padecimiento de mucha sintomatología aguda, ¿no? Que no voy a entrar tanto en detalle en toda esa parte porque digo, por ahí es lo más visible, ¿no? Como si el dolor menstrual, el vómito, que te baje la presión, que te agarren calambres en las piernas, todo eso dejándote incapacitante en las distintas etapas de mi vida, ¿no? Para la primaria, porque yo la primera vez que menstruo tengo 12 años, todavía estaba ahí terminando, para la secundaria, para cuando cursaba mi terciario y después para laburar. Hasta mis 27 más o menos, fue así, ¿no? Entonces, lo que más me interesa como resaltar y que fue lo que más a mí me impactó después, ¿no? Con el diario del lunes, fue que además de que haya dolor, frustración, ¿no? Desgano, porque en un momento, bueno, no hay nada más por hacer, ¿no? Tremendo. Tiene un límite muy grande en ese aspecto por ahí la medicina hegemónica, como bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Y esto es lo que te podemos ofrecer, y en realidad no me podían ofrecer demasiado dentro de esas opciones, ¿no? Básicamente nada, sino del normalizar, ¿no? Ese malestar, y yo por dentro decía, pero no puede ser, porque tenía amigas que me decían, dale, tanto te va a doler, posta, a mí yo no me entero, y yo decía, no puede ser, como algo está mal en mí. Entonces creo que lo más fuerte es primero pensar, ¿no? O vivir
sintiendo que tu cuerpo está mal, o sea, que naciste mal, tenés un problema, así de nacimiento y no se sabe por qué. Ya, bueno, viniste hacia el mundo, Tremendo, ¿no? jodete, básicamente. Y lo otro, la falta de confianza, ¿no? En eso, como, bueno, si yo ya en mi cuerpo estoy generándome algo malo, o sea, ¿en qué puedo confiar? En mí y no. Claro, el Y eso cuerpo y mismo la menstruación como eso, realmente, como un padecimiento y como algo que un jugador importante en contra, ¿no? total, sí, sí, y bueno, de ahí se desprenden un montón de cuestiones en relación a la calidad de vida, ni hablar. Ni hablar. Porque claro, hoy lo veo de esa manera, no eran solo esos días de dolor que era lo que más estaba visible básicamente, sino que había un cotidiano, pero una no entiende que el ciclo menstrual abarca todo el cotidiano. Claro, Entonces solo como que lo limitamos a esos días, ¿no? Pero digo, a la menstruación, sí. a la menstruación, a los días de sangrado, ¿no? Que es lo más visible por ahí, si se quiere, la manifestación más visible del ciclo. Pero lo que más sí voy a remarcar, que creo que a muchas personas tal vez le ha pasado o le pasa, es el miedo a tu propio cuerpo. Eso es tremendo, como el Ay, miedo a tu cuerpo, porque sabes que en algún momento va a llegar ese momento, ese dolor y es pánico a tu cuerpo. sí. Lo Sí, resumiría sí, en esto que decís es algo que se repite mucho, que me lo dicen mucho en la consulta, sí. Yo personalmente nunca padecí la menstruación en ese grado. Sí, digamos, no es que siempre está todo bien. Por momentos tengo dolor, tengo, ¿no? Mis afecciones de fondo y demás. Pero claro, o sea, no, jamás lo viví personalmente a eso, ¿no? Como decir, eh, voy a menstruar y sí o sí voy a estar incapacitada para, no sé, eso, desde ir a la escuela, ir a la secundaria, trabajar, estudiar, ¿no? Y la minimización además, como sociocultural que hay de eso, como sos exagerada, claro. ¿no? Pero bueno, por el sesgo de género en general de las personas, las mujeres, primero las mujeres son las únicas que menstruan, ¿no? Partimos de eso. Y además siempre somos histéricas y exageradas y toda esa, ese machismo, esa misoginia, esa violencia con la que tenemos que ir todos los días. Entonces encima que uno está padeciendo, eh, ¿Y cómo eso, perdón, tenés que bancarte de que te lo cuestionen, ¿no? Como justamente eso, cómo afecta a tus horrible. vínculos? ¿No? Porque una pierde también en esos días, claramente, si estás con ese dolor no tenés ganas de ver a nadie, ¿no? Digo, desde un cumpleaños Claro. a una cena familiar o lo que sea, Afecta la vida social, vida social comunitaria, laboral. en todos los aspectos, totalmente. Tremendo, tremendo. Eh, Y aparte, bueno, por eso, por décadas, ¿no? Porque si, no sé a qué edad empezaste a menstruar, pero me imagino que alrededor de los 12 dijiste a los recién, 12, sí. Y y ya desde hasta los ahí 27, ¿no? Como la pasé son muy 15 años de estar padeciendo. Bueno, y bien. no es que desapareció un día para el otro, y a eso quería ir, ¿no? Ujú. Porque vos hiciste un rato, no me acuerdo exactamente, pero fue más o menos un año que estuvimos. Sí, fue un año entero. Ujú. Digo, y también después de ese primer año, que fue lo que primero, digo, primero se atendió, ¿no? Como el Ujú. síntoma agudo, pero bueno, Ujú. después hay que seguir laburando. Sí, Eh, sí, más como, digo, porque traigo esto como para darle contexto, hace no mucho te terminaron, entre comillas, de diagnosticar la endometriosis y ni siquiera fue como, che, fui yo la que te dije, si te aparece un endometrioma, es ¿no? por En la eso. ecografía, es que hay endometriosis, no es que, o sea, y a vos, las médicas, las ginecólogas, nunca te dijeron, che, tenés endometriosis, Nunca jamás. escuché ese nombre, o sea, nunca escuché esa palabra. No, no, no. No estaba Y esto en me pasa, pero me pasa en en las consultas, me pasa todo el tiempo, que llega gente con un quiste y yo veo el estudio y dice endometrioma o sospecha de endometrioma y nadie les dijo nada y no es menor. Es como que te salga, a ver, salvando las distancias, pero son patologías las dos, ¿no? Como que te salga un cáncer y a vos nadie te diga, che, me parece que tenés un cáncer. Un poquito, ¿no? O sí. sea,
Bueno, durísimo, ¿no? Y viendo eso en la imagen, tampoco preguntarte, ¿no? En la consulta, como, bueno, ¿y cómo son? ¿Te duele cuando menstruas? ¿Tenés algún síntoma? No. Es como, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Sí. Y bueno, me han recetado anticonceptivos en este momento, y la mar en coche, pero Yo eh, quería preguntarte como, ¿qué es lo que a vos más te sorprendió o te transformó, si tuvieras que decir una o dos cosas, de ese proceso personal que vos, o sea, ese primer año de proceso personal, que más allá de que el proceso continuó y continúa, tu exploración y tu mejora, ¿no? En relación a tu salud, eh, porque lo lindo es eso también, que se puede seguir explorando, que la investigación continúa y que seguimos como con un proceso vivo, quienes acompañamos y quienes viven, ¿no? Los procesos de equilibrio de salud o de búsqueda, ¿no? Como del buen vivir. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o te transformó o te, no sé, lo que sea, ese primer año que podríamos decirle como esa primera huella de, se puede pensar o vivir diferente? lo primero fueron que aparecieron interrogantes. Uh-huh. Y desde ahí es como, bueno, dale, ¿no? Cuando está la pregunta, el interrogante es porque hay algo que se puede, ¿no? Pensar, reflexionar, accionar, Uh-huh. que fue lo que pasó después, ¿no? Primero vinieron los interrogantes en un montón de aspectos, desde el Uh-huh. vínculo con el propio cuerpo, desde cómo se construyó la identidad de alguien que menstrua, porque es algo que te acompaña y sí, te atraviesa en tu cotidiano desde que naces hasta que te morís, básicamente, ¿no? Uh-huh. En toda la parte de la maduración, más interna, si se quiere, en la primera infancia y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero interrogantes, bueno, ¿qué está pasando con la alimentación, con tu cuerpo? ¿Cómo se construyó toda esa idea Uh-huh. de la menstruación y demás? Uh-huh. Muchas respuestas Uh-huh. que encontré en otros lados, básicamente. Y que digo, acá remarco también el rol, ¿no? De quien acompaña. Porque una sola a veces no lo puede. Es difícil como apenas empezás, como por dónde empezar, Sí. ¿no? El otro día que decías lo del mapa, que es un mapa, el registro y el ciclo Uh-huh. menstrual, y pues el mapa es para guiarnos, orientarnos, ¿no? Pero si no, no Total. entiendo todavía, o sea, no sé leer ese mapa y voy a Uh-huh. estar un poco como a tientas, que era Uh-huh. lo que me pasaba a mí básicamente toda la vida. Uh-huh. Entonces aparecieron interrogantes, que esos interrogantes ayudaron, ¿no? En compañía, obviamente, con tu acompañamiento, eh, nos empezaron a marcar un poco más como el rumbo, ¿no? Y ese rumbo trajo muchas respuestas, Uh-huh. que no es que aparecen así, sino que respuestas que van apareciendo pistas, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y gracias a esas pistas, el poder accionar. Uh-huh. Como dirían esos tres pasos que para mí fueron fundamentales, como el interrogante, la respuesta, que no es acabada, Uh-huh. pero que orienta hacia tu Uh-huh. norte, y el poder de acción, ¿no? Y en la acción está el cambio. Uh-huh. Y de Uh-huh. repente ver un Sí, montón de cambios en el cotidiano, en el cuerpo físico, o sea, uh-huh. en la carne. Yo siempre digo Sí. esto, como hay algo muy, muy sutil que es lo más espiritual, lo álmico, como cada uno lo quiera llamar, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que para mí es obviamente lo fundamental, pero si el cuerpo duele no puedo Sí. llegar No. a ningún otro lugar, Sí, ¿no? pide, la atención está en resolver Y eso, ¿no? lo urgente también, que para Y mí era está eso, bien, ¿no? Digo, o sea, por total. algo el mecanismo evolutivo es así, ¿no? No es como, bueno, tengo que poder con todo, ¿no? Que también es otro Ujú, mandato del que estamos trabajando para salir. total. ¿Cómo, o sea, cómo se tejió en vos la posibilidad de venir de este proceso y decidir formarte, ¿no? Porque, como yo decía al principio, eh, vos venías con un recorrido, ¿no? En relación a la docencia, desde la recreación, ¿sí? Que era lo que vos estabas estudiando en ese momento o venías de estudiar, y, eh, y bueno, de repente, ¿no? Empezó todo este proceso, siguió todo este proceso. ¿Qué fue lo que a vos te hizo como ese clic o ese sentir, che, yo quiero compartir esto, ¿no? Algo de eso. Primero
la mejoría en mi vida. En todo lo que nombré antes, social, laboral, afectivo, todo eso, bueno, cómo fue mejorando hasta los vínculos, ¿no? Y mi vínculo conmigo misma, de sentirme mejor, como lisa y llanamente. Y después escuchar personas, ¿no? Que contaban en los talleres que yo participaba, ¿no? Como participante, de escuchar tantos testimonios de otras personas menstruantes, y si no eran de ellas en primera persona, de gente conocida, ¿no? Ay, no, porque sabes que una amiga o una y escuchar tanta desinformación, tanto miedo también, o tanto tabú, dije, che, pará, no, esto no está bien, porque lo pasé en carne propia. Entonces, nada, el germen ahí, las semillas, como salir, ¿no? Con un megáfono a gritarle a la gente. Y también por mi propia historia, ¿no? Las mujeres de mi familia todas tuvieron un tipo de afección. Tipo, a mi abuela a los 35 años le detectan cáncer de cuello de útero, es operada, mi mamá a los 14 años le extripan un ovario, a mi prima hace poco, digo, hay toda una historia familiar, ¿no? En relación a las patologías, ¿no? Desde la ginecología, que también me toca una parte de decir, bueno, llegué a toda esta información, por algo llego, por algo cada una, ¿no? Y su recorrido. Necesito compartirlo, necesito que la gente sepa que se puede vivir puede un ser poco, diferente, claro, ¿no? sí. Básicamente. Y en relación a un poquito a esta parte de, porque digo, muchas veces el proceso personal nos transforma y cuando es algo que nos pasa como social y culturalmente, como personas feminizadas, mujeres, ¿no? Como alguna de estas formas de decirle, eh, y nos damos cuenta que no es algo solo personal, ¿no? Sino que definitivamente es algo social, cultural y político, ¿no? Aparecen estas ganas de, che, esto se tiene que difundir. Y hay muchas formas, en verdad, de difundir, de divulgar, pero decidir hablar en voz propia, en primera persona, bueno, tiene su potencia grande, pero no todas las personas dicen, bueno, yo quiero enseñar esto, ¿no? Como, o yo tengo los recursos para nombrar esto, para dar talleres, digo, justo donde vos decidís formarte tiene que ver como con lo grupal, ¿no? Y es algo que es lo que más te gusta, ¿no? La potencia de lo grupal, pero vos venías como con esta formación como técnica en recreación, ¿no? Entonces, algo me daban ganas de traerte, porque es algo que vos traes mucho en las clases y que siempre te interesa, que es la mirada de lo lúdico, ¿no? El machete dice, mi pregunta es, ¿cómo sentís que esa mirada del juego, del movimiento, de lo vital, se entrelazó también con este proceso de recuperar soberanía y de llevarte al rol eventual de profe también, ¿no? Me encanta. Y se me viene algo en relación a la naturaleza, ¿no? La naturaleza del ser humano y de muchos otros animales está atravesada a través del juego, ¿no? Aprendemos jugando, como lo único es eso, no es algo más que eso, es lo más inerte al ser humano, en este caso que hablamos de nuestra especie, ¿no? Y en ese punto, ¿no? En lo lúdico, bueno, pasan un montón de cosas. En el juego podemos codificar un montón de información que ni sabíamos que está ahí, ¿no? Es como una especie, para mí, ¿no? Después de haber pasado por otras formaciones también, como una especie de meditación, jugar, ¿no? Porque entramos en otro estado, como sin juicio, de la espontaneidad de las niñeces, como me viene por ese lado a mí, y lo lúdico también es parte de crear cultura, ¿no? Hay algo ahí que se entrelaza y que es comunitario siempre, ¿no? Y tiene como objetivo, o sea, su fin es en sí mismo, jugar por jugar, ¿no? Por y para el placer, básicamente. Y el placer para la vida es una condición indispensable para regular un montón de cosas. Y la ciclicidad es parte, ¿no? De, por un lado, la naturaleza, como es algo fisiológico. Después yo entiendo, con el diario del lunes, que es algo que sucede y que estaba previsto que mi cuerpo tenga este mecanismo,
porque nací con útero y ovarios, ¿por qué lo pasó? ¿Por qué me duele tanto? No puede ser que así sea mi organismo, ¿no? Que era el eslogan de la mayoría de los ginecólogos y ginecólogas que me atendieron en ese entonces. Y lo lúdico a mí me trajo también, ¿no? Otra mirada en relación a cómo vincularme con el cuerpo, el movimiento, o sea, lo que no se mueve se estanca, ¿no? Y lo que se estanca se pudre. Entonces hay algo en esa ciclicidad y ese movimiento que para mí hay un polo de conexión entre el placer y lo que nos genera el placer, el ocio, ¿no? Y la grupalidad, porque somos seres que vinimos a este mundo para estar en tribu y en manada, si no, no sobrevivimos. Es así. Y en el juego se ve eso, ¿no? O al menos desde la formación que yo tuve en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, con una mirada en educación popular, con una mirada muy fuerte pedagógica, ¿no? Y de poder recuperar, ¿no? Esos lazos comunitarios. Entonces hay algo comunitario que nos une, es el juego, lo lúdico, el compartirnos desde ese aspecto más espontantáneo, ¿no? Y la simplicidad para mí es eso también. Entonces, sí, hay algo muy social, ¿no? A ver, ¿cómo lo digo? Porque es como medio redundante, pero hay algo comunitario que se perdió de la menstruación, como con esta socialización que tenemos, y que pasó a ser eso, como tabú, ¿no? Y en el rescate antropológico también de muchos pueblos antiguos o mismo actuales que viven por fuera del sistema hegemónico, más allá de ¿no? de que hay algunos en donde hay un estigma social muy grande en relación a la menstruación, hay otros en donde era un espacio donde las mujeres se juntaban, ¿no? y se sostenían y se acompañaban y se podían también retirar, ¿no? que bueno, no sé si es o no es mandato, ¿no? Hay un montón de cosas para analizar, más allá de romantizar, pero a lo que voy no es esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, sino como algo era algo visibilizado, ¿no? Más allá de como la bajada moral de cada uno de estos pueblos nativos de la antigüedad o de la actualidad, que es algo que actualmente en nuestra sociedad es tabú, entonces cada una o cada uno o cada una y cada persona que vive su menstruación lo hace en mucha soledad, ¿no? Y menstruar, como decimos en las formaciones, es un proceso sexual y la sexualidad es algo que es comunitario, ¿no? Después lo que cada uno se imagina, la fantasía que aparece con qué significa eso, es algo interesante a analizar, que no significa que tengamos que andar todos, ¿no? menstruando la sangre por cualquier lado, pero sí es algo que merece, como cualquier proceso humano, ser visto, ser visibilizado, ser acompañado y que no sea tabú, que lo podamos vivir, que podamos repartir de vuelta, redistribuir este conocimiento comunitario y que también encontremos formas de vivirlo desde el placer, ¿no? Que es algo que en muchos sentidos podríamos también como reflexionar y entender y seguir preguntándonos por qué duele, que si bien hay un montón de explicaciones fisiológicas que nosotras trabajamos en las formaciones y en los cursos que damos, hay algún otro sentido como transversal que tiene que ver con que hay muy poco espacio para la sexualidad, hay muy poco espacio para lo que no es productivo, lo que no es útil de alguna manera, o que no se lo entiende como útil. Bueno, en fin, podríamos hablar 35.000 horas de eso, pero bueno, con esto que traes de lo lúdico y del placer y de lo intrínseco, me parece que es una dimensión también interesante a recuperar, que de hecho mucha gente lo hace, ¿no? Como pintar con la sangre menstrual o como entrar en ese espacio como más artístico que no deja de ser también lúdico, y abrir posibilidades y cagarse rotundamente en el tabú también, porque hacer eso es realmente cagarse rotundamente en el tabú. Y la potencia que tiene eso para descomprimir, ¿no? En un mundo lineal, donde sí, se simbólicamente, como, ¿no? sí, como una catarsis también, como es tremendo.
espera que todo se dé de cierta manera, ¿no? Y todo esté previsto y demás, cuando sabemos que la naturaleza nada tiene previsto, porque hay todo el tiempo cambios, de repente entrar en ese lenguaje más lúdico, ¿no? Descomprime un montón. Y algo que mencionabas de que deje de ser tabú, ¿no? Y algo que a mí me encanta, arrancamos, de hecho, las primeras clases, cómo mencionan, porque se suman alumnas, personas de otros países también, en las distintas camadas, cómo en tu país o en tu pueblo o en tu familia le decían a la menstruación o a los órganos sexuales. Y de repente era como siempre ocultando, ¿no? Siempre disfrazando algo totalmente natural. Y es muy relajante, reparador, poder mencionar. A mí me sacó tanto peso poder decirle a las personas, ya sea a mi pareja con la que convivo, a vos trabajando, bueno, o en los otros espacios de trabajo que comparto, decir, hoy estoy así, estoy menstruando, necesito por ahí, no sé, menos intensidad, no estoy tan rápida con ciertas cosas, o hoy necesito descansar, compañeras me han cubierto clases porque realmente ese día estaba adolorida y no podía ir. Y eso es muy reparador, decir, ay, lo puedo nombrar, descanso en eso realmente, ¿no? Socializarlo, sí, sacarlo del tabú. De hecho, es algo, ¿no?, que hacemos y que creo que es parte del activismo y, ¿no?, menstrual, que es como, ¿cómo estás? Y bueno, estoy menstruando, y por ahí las otras personas se quedan como, ¿qué? ¿What? Como si estuviera, como si fuera algo completamente privado, y la realidad es que si afecta a mi vida cotidiana, en mayor o menor medida, si afecta a mis relaciones, si afecta a cómo se está construyendo mi subjetividad ese día, ¿por qué no lo voy a decir, no? ¿Por qué hay que resguardarlo como si fuera secreto bajo 7 llaves, ¿no? Pero bueno, esto es algo de lo que aprovecho que lo estamos diciendo, es algo de lo que vamos a estar hablando el segundo día de la semana de introducción a la ginecoecología, que lo va a dar Melody, que va a dar este capítulo de soberanía menstrual para quienes recién se suman. Recordarles que va a ser 9, 10, 13 y 14. Tenemos el fin en el medio como para procesar, decantar, entrar en otra lógica, dejar que la info, ¿no?, vaya sedimentando sola. Y también esa es parte de nuestra también ética de trabajo, como no atorarnos con información, así que nos gusta esta modalidad de hacer jueves, viernes, lunes y martes, y que haya descanso en el medio, es a propósito, ¿sí? Y el segundo día, eso, va a estar Melody profundizando en toda esta info, que es en una masterclass, en una clase larga, o bueno, extendida, hacer como una mini resumen de todo lo que se ve en el primer cuatrimestre de la formación de ginecoecología, que son 2 años, y es un cuatrimestre de soberanía menstrual, en el que te certificás cuando terminás como educadora, educadore de soberanía menstrual o en soberanía menstrual. Así que está buenísimo que aprovechen esta semana que arranca la semana que viene y que está a un precio súper accesible, porque son menos de 10.000 pesos, menos de $10 cada clase. Así que si te querés introducir, si te interesa el tema a nivel personal, a nivel profesional, si te resuena la formación que damos, pero no tocas muy de cerca el tema o no entendés bien para qué te puede servir, sumate a la semana de introducción a la ginecoecología aplicada. Dicho todo esto, voy con otra pregunta para ti, que es esto. Hoy sos la docente, la capa máster del módulo, el primer módulo de la formación de ginecoecología, que es el módulo de educación para la soberanía menstrual, ¿sí? ¿Cómo es para vos hoy en día, y mirando a esa Melody de hace casi 10 años, ¿no?, pararte frente a otras personas, ¿no?, desde este lugar, ¿no?, desde haber recorrido todo lo que recorriste a nivel personal y a nivel profesional también? Primero me da mucha gratitud, como que digo, wow, ¿no? Como encontrar a través del dolor que aparezca una vocación, era como... y me sorprende un montón, cada vez menos, o sea, sí, me sigue sorprendiendo porque digo, de estar de esa manera, ¿no? Y sin romantizar, pero a hoy decir, ay,
bueno, menstrué, uy, mi ciclo ya no dura 60 días, tipo, tengo ciclos normales o dentro de los parámetros esperables, y no me toma de sorpresa y ya veo cómo va sucediendo mi fisiología, digo, es muy hermoso, es reparador y es esperanzador sobre todo, se lo digo a cada camada que arrancamos, ¿no? Como me da mucha esperanza de que cada vez seamos más como compartiendo estos saberes, que no es que los estamos sacando de un repollo de una galera, esto ya estaba hace miles de años, o sea, siempre estuvo, está ahí, no es como poner luz sobre lo que quedó ahí medio oculto, pero está ahí y nos pertenece, eso es lo que más me emociona de traer, es algo que te pertenece, punto, no le estás robando nada a nadie, esto es tuyo, ¿no? Entonces como recuperar eso, me parece eso, gratitud y muy sanador y sigue siendo reparador y sigo aprendiendo un montón, ¿no? Y todavía lo que resta. Qué interesante poder eso, como vos hablas de lo reparador y yo creo que cuando algo repara es porque trae valor, ¿no? Como que genera valor a partir, bueno, ¿no? A partir de una resiliencia, de haber atravesado algo y por momentos, bueno, ese proceso no sigue, pero como resignificado, pero trae valor y hay algo para mí muy hermoso de lo que proponemos en la capacitación de soberanía menstrual, que es este primer módulo, que por cierto, entre paréntesis, puedes solo tomar el primer módulo de la formación y hacerlo como capacitación de educadores para la soberanía menstrual y certificarte y cerrar ahí si ese es tu camino, ¿no? Y si después te entusiasmas, que es lo que suele pasar, haces la formación de los 2 años, pero digo, también está ese pack, ¿no? Como de un cuatrimestre, ¿no? Que es bien intensivo, bien poderoso. Cierro paréntesis y decir esto, que algo de lo que enseñamos que para mí tiene mucho valor tiene que ver con el registro, ¿no? El registro circular, el registro somático del ciclo, porque tiene varios componentes, ¿no? Tiene el componente como lúdico, ¿no? De poder registrar y poner en valor todo eso que te pasa. Pasa de ser solo como un síntoma o solo le presto atención a lo que es desagradable, que está bien, de hecho, eso, pero también le presto atención a todas las otras matices sutiles que aparecen y de repente empiezo a tener registros de mis ciclos, que es un montón de información sobre mí, ¿no? Entonces eso es un valor enorme, ¿no? Como no solo está afuera, ¿no? Por eso soberanía, como alguien me dice lo que me pasa según lo que ve, no sé, en mis estudios, ¿no? Como si no una foto de lo que me está pasando en ese momento pudiera hablar todo lo que yo y el cuerpo dice, ¿no? Que no. O sea, es, ok, una visión, una parte válida, científica, pero que muchas veces la lectura se queda muy corta, de hecho, o errada muchas veces, ¿no? Por el sesgo misógino que hay. Pero no, registrar es crear valor, registrar es algo lúdico, puedo usar arte, stickers, símbolos, no sé, puedo inventar, ¿no? Puedo usarlo de brújula esotérica, puedo, no sé, hay tantas formas y eso es muy hermoso de las alumnas que van generando también como su propio flash en relación a esto, que nada, me dan ganas de traer eso también, de que es como tan revolucionario pasar de vivirlo en soledad y padecerlo a comunicarlo, tener una comunidad de soporte y generar valor, ¿no? De una forma lúdica también, a través del ciclo, ¿no? El propio ciclo y compartirle eso a otras personas que lo puedan hacer, ¿no? Y para mí es un tesoro el registro. Es como... Sí, sabemos que te encanta. Mi herramienta, como el primer registro lo hicimos juntas en la primera consulta, que yo dije, ¿qué es esto? Como, ay, lo voy a poder sostener, bueno, ininterrumpidamente, o sea, esté de viaje, de vacaciones, yo me llevo para hacer mi registro, y si bien me han regalado, y me encanta, ¿no? Ya armado los lunares, a mí me encanta hacerlo en papel, a mano alzada, y con los marcadores y demás, y aparece mucha info, o sea, y esto realmente, como muchas decisiones importantísimas de mis últimos 10 años, las tomé
viendo mis registros, como yo con Melody, ¿no? Como, bueno, analicemos juntos, a ver. Y hay otras personas que me han acompañado, entre ellas Sofi, bueno, otras terapias, una toma y tal. Pero lo que está en el registro no miente, ¿no? Es eso, también requiere valor, ¿no? Desde, bueno, me voy a hacer cargo de tal cosa, estoy en esto. Y también hay esto que nombré al principio y traigo ahí algo, esta falta de confianza que yo tenía, ¿no? O este miedo a mi propio cuerpo, de repente se transforma en certeza. Y eso no sé si se puede explicar mucho con palabras, que se vive mucho en el cuerpo, ¿no? Como en lo emocional también, como de estar muy en la neblina ahí, sin ver nada, ¿no? Y desconfiando de todo y no sabiendo para dónde ir, de repente hay una certeza clara, ¿no? Como, bueno, es esto, ¿no? Entonces, para mí el registro, además es una herramienta increíblemente poderosa para los síntomas que puedan aparecer, digo, registro somático sensible, para poder hacer un montón de análisis de, bueno, qué podría pasar, qué no, síntomas sí, bueno, bla, bla. Aparte de todo eso es autoconocimiento, pero de primera línea. Es eso, ¿no? Es como leerte a lo largo de tu vida y orientarte. De nuevo, si el ciclo es el mapa, como el registro es la brújula, punto. Total. Hermoso. Creo que encierra y resume todo. Y podría, no sé, seguir más, pero bueno, sabemos que el tiempo es escueto. Sí, hay algo muy, muy rico entre integrar el registro sensible también con el entendimiento científico, que es algo que trabajamos mucho, ¿no? De las investigaciones de la ciencia médica hechas por mujeres que son referentes, ¿no? En todo este tema y que no, o sea, salvo en el under o en la gente que estamos como muy en esto desde la educación menstrual, no circula la divulgación sobre ese tema en los ámbitos como más académicos, universitarios y médicos, y se sigue, ¿no? Hoy en día enseñando la ginecología como hace, no sé, 50, 100 años en muchas cosas. De hecho, recién el año pasado crearon un espéculo, esta herramienta que se usa para separar las paredes del canal vaginal y mirar el cuello del útero, o observar, digamos, internamente, recién el año pasado, 2025, después de 100 o 150 años exacto, pero más de 100 años que estamos usando, o sea, casi el mismo mecanismo, el mismo espéculo, digo. O sea, y eso es una metáfora de lo que pasa, ¿no? Entonces, la necesidad de una educación para la soberanía menstrual me parece como sumamente obvia, ¿no? Si no hay respuestas desde este ámbito, si no hay respuestas sensibles, si no hay respuestas que acompañen también la subjetividad, ¿no? Bueno, mismo sí. Con los diagnósticos de endometriosis, ¿no? Se tarda entre 10 y 12 años. Recién ahora se está impulsando una ley no me acuerdo de quiénes son los senadores o diputados de alguna provincia del sur, no recuerdo bien ahora la info, ¿no? Pero recién ahora la están queriendo impulsar para que sea una ley en relación a la detección rápida, temprana, ¿no? Que no se tarde 10 años porque afecta a muchísimas personas menstruantes. Y sin embargo, esto de nuevo, sesgo de género, normalización de los dolores y tal, ¿no? Entonces... Sí, también como que no haya como lineamientos ni bajadas claras, porque, o sea, el hecho de que, no sé, una persona que te hace la ecografía, ¿no? O sea, pasan un montón, o sea, por lo menos 2 profesionales calificados en el medio, ¿no? De quien te hace la ecografía o quien te hace la resonancia magnética y quien lee esos estudios y que ninguna de las 2 personas te diga, bueno, esto que apareció es una endometriosis o es una probable endometriosis, es problemático, pero también creo que tiene que ver con que no hay bajada, ¿no? De las ¿cómo se llaman? Escuelas, de las organizaciones o de las asociaciones, ¿no? Que digan, bueno, si aparece esto hay que hacer esto,
¿no? O quizás me estoy confundiendo y sí las hay, pero entonces sería peor, ¿no? Protocolos de cómo, qué hacer con eso, porque parece como que si tenés un endometrioma, entonces no es como menor que una endometriosis, pero eso es, bueno, falta de información, ¿no? Bueno, 1000 años podríamos hablar de ese tema. Quería preguntarte, Mel, ¿qué pensás vos? ¿Por qué crees que la soberanía menstrual, ¿no? La temática del primer módulo de la formación, es como una puerta de entrada indispensable, ¿no? Para cualquier persona o profesional que acompañe a personas, ¿no? Que quiera formarse en ginecología, ¿no? ¿Por qué crees que lo planteamos así? Creo que lo que primero brinda es mucha información como fehaciente, ¿no? Con esto de los tabúes se lleva el tabú desde algo más relacionado al ciclo, si se quiere, pero también, y han aparecido un montón de testimonios, tabúes en relación a los órganos sexuales que están involucrados en el ciclo, ¿no? Entonces, aprender sobre anatomía, ¿no? Realmente, como, bueno, esto sucede, esto está interconectado con tal cosa, como básico, ¿no? Entonces, damos información fehaciente, estudiamos anatomía y fisiología sexual, ¿no? Recordando lo que recién decías, el ciclo menstrual es un proceso sexual también. No, educación sexual básica, no para adultos. Básica y Que no hubo, ¿no? No hubo. No, yo no tenía ni idea cómo era el útero, no sabía realmente qué es lo que sangraba cuando menstruaba, no sabía dónde salía esa sangre. 27 años, digo, ¿no? Como, y a esa edad me enteré. Entonces, primero eso, la información que brindamos realmente es de calidad, no es porque que la estamos dando nosotras, pero llegan personas que, bueno, yo pensé que esto era de otra manera, porque de nuevo en los manuales vemos imágenes que son erróneas o una partecita, ¿no? Plasmada, no tuvimos realmente como educación en ningún aspecto. Pero más allá de esa información, brindamos muchas herramientas, entonces, digo, las herramientas te van a facilitar a que puedas acceder a recursos, ¿no? Recursos para acompañar a otras personas y mismo para la vida, ¿no? Para una misma, digo, quien lo quiera tomar, digo, para profundizar en su propio camino. Entonces, en ese primer cuatri, en esos primeros 4 meses, hacemos como una mirada y un abordaje general, pero profundo, que después sigue profundizándose, ¿no? De lo básico que tenemos que saber todas las personas en relación a salud menstrual. Y algo que es muy lindo también, ¿no? Porque está la teoría. Bueno, cómo la teoría no la podemos sensibilizar al cuerpo y pasarla por el cuerpo. Recién cuando hablabas del registro, hay algo que lo estudiamos como llegando al final del cuatrimestre, que es la sintomatología, ¿no? Sintomatología de las fases. Y es re interesante porque obviamente no solo le damos como otro significado que creemos realmente que es así, el significado del síntoma, ¿no? Uh-huh. Por ahí en la medicina tradicional, hegemónica, el síntoma es bastante enemigo, o la cuestión a atacar, y hola, tuve síntomas muy severos, y yo sé que cuando hay un dolor no es, bueno, a ver qué me está contando el dolor, sino que te querés morir, básicamente. Pero saliendo de eso más agudo, ¿no? El síntoma te viene a hablar de algo, como, gracias a escuchar el síntoma, bueno, pude plantear esos interrogantes que antes charlábamos con Sofía, pudieron aparecer esas respuestas y pude accionar, ¿no? Entonces el síntoma ya no lo vemos tanto como el enemigo, sino como tu aliado. Es como, bueno, vení, a ver, te voy a escuchar un rato. Uh-huh. Y en ese último fragmento de la capacitación, de este primer módulo de la formación, entramos en sintomatología de cada fase, ¿no? Aquello que es esperable, aquello que está más vinculado al orgánico, a lo propio del cuerpo, uh-huh. Y vemos algunas sintomatologías que son señales de alarmitas o cuestiones a atender. Uh-huh. Y ahí es donde vos, Sofi, decías, aparece información, ¿no? Que por ahí, en una fotito de una ecografía, muestra una cosa, uh-huh. Pero qué interesante e importante ver los patrones
ciclo a ciclo, qué cosa se repite, ciclo a ciclo, qué cosa cambia, ¿no? Y ahí es donde nos volvemos un poco detectives de poder interpretar esos síntomas, ¿no? Y de nuevo, va más allá de sí, hay una parte mucho más sensible que trabajamos, porque el cuerpo es uno, no lo fragmentamos, pero hay algo en relación a los síntomas, ¿no? Que nos pueden hablar de afecciones, y a veces ni se llegan a ser afecciones, de algún tema de desequilibrio que podemos apoyar. Recordemos siempre que está todo comandado por sistema nervioso, sistema hormonal, como un entramado ahí re complejo, que hoy no vamos a hablar de eso, pues estaríamos aquí mañana, y que en todo eso complejo que es el cuerpo, que es un mecanismo increíble, y cuando lo entendés cómo funciona, decís, wow, esto está pasando porque está pasando esto otro. Bueno, a mí me apasiona, es alucinante. De repente ver cómo en cada persona se manifiesta eso que sucede a nivel más fisiológico y orgánico, bueno, de nuevo, nos puede traer a la luz qué está pasando. Mucho, sí, historia, cosas que, mismo hasta cosas que desenterramos a partir de los síntomas, ¿no? Pasa mucho eso en las sesiones. Que aparecen cosas que quizás no se les habían dado como la relevancia que tuvieron, porque el cuerpo vive en el presente todo el tiempo. Entonces, hay cosas que quizás para nuestra mente pasaron hace 10 años y para el cuerpo 10 años es la nada, como que es un rato, ¿no? Que para nuestra mente es un montón, quizás en la percepción del tiempo, ¿no? Quería agregar algo cortito de el objetivo, ¿no? Nuestro objetivo de ese primer módulo es, primero, bueno, la introducción a lo que después quienes quieran seguir la formación entera, que son 2 años, tengan esos conocimientos de base, que son de base, pero que ya es un montón, ¿no? Son de base, pero son re profundos, y quiero decir algo, ahora seguís. La mayoría de las personas que llega, mismo con formaciones universitarias, digo, a nuestras formaciones se suman médicas, ginecólogas, psicólogas, kinesiólogas, gente que viene de la academia y gente que no, ¿sí? Pero muchas veces uno pensaría, ¿no?, que en la formación que reciben esta info está actualizada, y no, y eso es muy sorprendente, realmente. Y celebro que haya una búsqueda de parte de los profesionales de la salud, justamente de profundizar, porque hace falta, ¿no? Pero es realmente preocupante que no haya esta info, y por eso celebramos tanto que las personas se sumen a la formación, porque hay cosas que en general se traen como conceptos mal aprendidos, ¿sí? O sea, o que están mal de base esos conceptos, ¿no? Y desactualizados también, sumaría la desactualización de la info, pero es real que sí, muchos profesionales les han sumado, y a una les sorprende las devoluciones en ese aspecto, ¿no? Como, wow, mira, qué interesante también que busquen estos espacios para seguir formándose, es increíble, ¿no? Y digo, en ese primer cuatrimestre podés tener toda esta info súper profunda y actualizada y demás. Y si no querés seguir con toda la formación, realmente hacemos un acompañamiento para prácticas, o sea, dentro de esto. Prácticas profesionales. O sea, práctica profesional supervisada. Ir al campo, planificar y llevarlo a cabo. Sí. Real, con personas, con seres humanitos. Sí, tiene un valor. Y eso tiene un valor increíble, porque no en todos los espacios nos acompañan al momento de la práctica, ¿no? Y acá lo interesante es eso, que seas docente o, no sé, profe de yoga, terapeuta holístico, a lo que te dediques. Si estás trabajando, te dedicas a estar te relacionás con personas que menstruan, es re importante tener esta info, es crucial tener esta info, porque te va a dar mucha más herramienta para acompañar de una manera mucho más integral menos sesgada a esa persona. O sea, cuánto lo que hacemos desde la profesión, ¿no? Ignora, ¿no?, las realidades, y también por eso nos parece súper importante, como para como un activismo también, para dejar de invisibilizar la realidad del 50% de la población o más, ¿no? Estamos a muy poquitos días de empezar
la semana de introducción a la ginecoecología aplicada, que como les dije es jueves, viernes 9-10 y después lunes y martes. ¿Qué le dirías a quienes sienten ese llamado a profundizar en este conocimiento? ¿Qué se llevan de la semana? ¿Qué le dirías? Que se van a llevar un montón de experiencia, como de nuevo, viene la palabra recurso, porque son inagotables en un punto, ¿no? Esos recursos. Recursos para aplicar en el cotidiano y de fácil entendimiento también, no es tan complejo, digo, o la forma por ahí que tratamos de bajarlo, ¿no? Como hay todo un laburo pedagógico que pensamos, planificamos, ponemos, sacamos, cambiamos, para que toda esa info no te agobie y no digas, salgo corriendo y con esto no puedo, porque me ha pasado muchas veces con temas de estos abordajes y con otros también, de otras formaciones que he tomado. Entonces está dosificado, pero no poquito, sino que la dosificación es para que lo puedas corporizar, interiorizar, que vaya decantando y que hay tiempo para seguir profundizando, ¿no? Entonces, si estás con la duda, si te dan ganas, si sentís el llamado, en estos 4 días vas a tener un pantallazo de lo que después es, ¿no? La formación que va a empezar en agosto, si mal no recuerdo, voy espoleando. Y ese pantallazo te va a seguramente a inclinar por sumarte. Sí, Para... y ya yo sumaría como, y ya de por sí la semana está orientada a darte recursos, ¿sí? Para que ya saliendo de la semana puedas aplicar eso en tus acompañamientos. Y eso, como también lo que pasa con esa información es que mientras más información tenemos, más nos damos cuenta de la información que nos falta, ¿no? Entonces, también ese es el camino, ¿no? Poder seguir profundizando con la claridad de, mirá, todo esto, ¿no? Está disponible para seguir aprendiéndolo, pero a la vez me llevo un recurso, ¿no? Así Sí, que está orientada a esa la semana. claro, no son clases solo meramente informativas de cómo va a ser la formación, ¿no? Sino que justamente son clases para brindarte recursos, para brindarte herramientas que con eso que te llevas, que vas a tener ahí para vos, ya puedes aplicarlo, o sea, lo puedes usar, básicamente. Así es. Bueno, señora, me parece que estamos. Pudimos. Lo logramos. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ojalá se anoten, está en mi Instagram y en el Instagram de Melody, en mi página web, en mis newsletters, en donde quieran, la información de la semana de introducción a la ginecoecología aplicada, que es esto, una intro para que tengas un pantallazo y a la vez te lleves recursos aplicables de todas estas temáticas que trabajamos, como la soberanía menstrual, como la ginecoecología, la fertilidad, el método sintotérmico, para que tengas una idea de lo que se viene también, que es la formación completa de 2 años. Así que está toda la info accesible en el link de la bio, en las publicaciones en Tutti Quanti, y esperamos verte ahí. Entonces, gracias, Mel, y como siempre, un placer charlar con vos y eso, volver a escuchar tu historia, tu recorrido, que me parece sumamente inspirador. Así que bueno, gracias a quienes nos acompañaron y nos apoyan. ¡Mua! Nos vemos en la semana. Nos vemos. Buen fin de...